Emilio Camacho, justo estábamos hablando de usted. Buenas tardes. Muy buenas tardes con Guillermo, ¿verdad? Sí, así es. ¿Cómo estás, Emilio? Bien, un placer, Guillermo. Un saludo a toda la audiencia y a las órdenes. Hay demasiados temas que quiero hablar contigo. Sí. Primero, ¿cuál es tu postura con esta especie de nuevo enfrentamiento jurídico que hay entre los que dicen que un senador activo no debería estar ternado y otros que Bueno, dicen en que son primer una lugar, excusa para que siga siendo colorada la Corte? ¿Cómo lo ves? mira, te escuché entrecortado, Guillermo, pero en primer lugar hay que señalar que en la Constitución Nacional los requisitos para ser ministro de la Corte están referidos expresamente en dos artículos, el 258 y el 264. Sí. El 258 dice debe ser paraguayo natural, tener 35 años, doctor en Derecho, honorabilidad y ejercicio por 10 años, ya sea de abogado, de juez o de profesor, alternada e indistintamente. Sí. Todos esos requisitos cumplen los 3 miembros de la terna. El 12.4 dice que con igual criterio de idoneidad, mérito y aptitudes serán designados por el Senado y prestar acuerdo al Ejecutivo. Sí. Y ahí se tiene ministro de Corte. En ninguna parte de la Constitución existe la menor referencia siquiera a que un senador activo no pueda presentarse a un concurso para ministro de Corte, que no pueda ser ternado y que no pueda ser designado. En ningún artículo de todo el derecho positivo paraguayo existe esa restricción. A lo que hay que agregar que sí es una doctrina constitucional unánime en todo Occidente, que las limitaciones de derechos tienen que ser expresas. La Corte paraguaya tiene un número de votos, tiene que estar expresa, no se puede reducir una limitación de derechos fundamentales. Y el derecho a ocupar el cargo público es un derecho de todo ciudadano paraguayo. Por lo tanto, hay que ir a lo que realmente se plantea, una cuestión política, doctrinaria y filosófica se debate acá. Y eso se nota bien por quienes están a favor y en contra. Por ejemplo, Guillermo, cuando se designó a una mujer que está trabajando muy bien, claro, está trabajando como ministra de la Corte, habiendo sido ministra de Ejecutivo e interventora de Ciudad del Este antes, el Colegio de Abogados, ni nadie protestó por eso. Y no existe cargo más vinculado jerárquicamente con ministro del Poder Ejecutivo. Un senador, por lo menos, no puede ser destituido tan fácilmente, está el desafuero, etcétera. Pero un ministro se nombra y se aboga con un decreto, simple decreto. Nadie dijo nada cuando eso. El ministro Óscar Pacielo fue el líder de bancada de la ANR en la Constituyente. Fue ministro de Justicia de Guamosi y ocupó el cargo de ministro de la Corte y fue un brillante un gran ministro y un brillante ministro que cambió la historia del paraguayo. Lamentablemente se fue y bueno, esa debilidad se resintió. Y así varios otros. Los mejores ministros han sido ministros ejecutivos. El doctor Rosa Pena Urbana fue ministro del gobierno de Rodríguez. Cierto. Y fue también, sin lugar a duda, uno de los mejores ministros de la primera. O sea, Emilio, ¿vos considerás que ahora hay una especie de puritanismo de que no sea un político, pero que siempre eso nunca fue así, y que en realidad lo que se busca es que no sea un político de cierto y determinado sector político? ¿Entiendo lo que bien? no se quiere es un político de pensamiento progresista que tenga la Corte. Porque todos los casos que te di eran gente brillante y eran altamente políticos. Gente que se jugó por la democracia en Paraguay. Los nombres que te di. Y sin embargo nada dijeron. Por lo tanto, evidentemente un debate político legítimo y legal, reconozco, ¿verdad? Todos tienen derecho. Yo puedo oponerme a que una persona que es favorable al matrimonio o al movimiento LGTB sea la Corte. Yo puedo oponerme y claro. Pero lo que no puedo decir que es un atentado contra la República. Porque ese señor tiene estancia y ese señor no tiene que entrar por eso. Eso es mentira. Puede entrar. Yo sí puedo estar en desacuerdo, pero no podemos llegar a impedimentos legales, como se dice, ni que se rompe el equilibrio democrático. Yo le pregunto a aquellos que dicen que se rompió el equilibrio democrático, y los otros 8 ministros, ¿no hubo acaso diálogo, conversaciones, acuerdos entre senadores, entre consejeros?
Claro que hubo. Además, El Emilio, cargo de ministro de Corte es el más político que hay porque le elige el presidente de la República y los senadores. Emilio, Es el más político que hay. cuando el presidente de la República, Nicanor Walter Fruto, dijo yo voy a pulverizar la corte, nadie dijo nada. No, el lenguaje sí, pero el presidente único se puede prestar de acuerdo para que haya ministro de Corte. Eso estamos de Si no acuerdo. está de acuerdo, no hay ministro de Corte. Eso estamos de acuerdo. Eso está bien que sea así. Eso está bien que sea así. No debería ser al revés. El presidente propone y el Senado. Yo creo, Guillermo, ya que plantea muy atinadamente, tendría que ser como los Estados Unidos. Sí. Entre el Senado y el presidente, porque es el diálogo que hay, y asumir esta realidad. Cuando Kennedy, cuando Roosevelt quería aplicar su New Deal, su nuevo contrato social con la sociedad norteamericana, y la Corte la anulaba sus leyes, él le llamó a su amigo Félix Frankfurter, judío austriaco, esa es la grandeza de Estados Unidos, vos puedes ser no norteamericano y ser ministro. Sí. Puede no ser abogado incluso. Exactamente, así mismo. Y empezó a validar la ley que dictaba Roosevelt, creando subsidios el PAN, el CHIO, etcétera, creando ministerios. Entonces, eso es lo que, respondiendo a tu pregunta, en mi opinión tendría que ser. Bueno, pero te hago de abogado del diablo, Emilio. Es legal. A mí me dijo ayer Manuel Rivera, mi presidente del Colegio de Abogados, es legal. No cuestionamos la legalidad, pero no está, y que como que no es del todo fino que un senador en ejercicio se presente y sea esté eternado. Él debería por lo menos haber pedido permiso unos meses antes. Pero mira, eso es totalmente inconsistente con la realidad. Primero son 45 senadores. Fíjate el debate brutal que hubo. 45 senadores. Uno de ellos. Yo no sé si ha votado no por el Víctor Ríos. Pero uno entre 45. Y pretender que ese senador va a tener influencia sobre un senador como Galaverna, o un senador como Godoy, como Lariano, nadie va a creer. Son políticos que ninguno de sus colegas le va a ordenar nada. Entonces, sí es más grave el caso cuando lleva un ministro por el Ejecutivo. Y ahí no le conoce el colegio de abogados. De Asunción, del Paraguay acá. Pero hubo un colegio de abogados, todo para nada, etcétera, que se pronunciaron en favor no de Ríos, sino que la terna se conformó con forma de leche. O sea, entonces, vos estás de acuerdo, sin duda que la realidad no soporta. Mucho más rompe el equilibrio que yo presidente, envíe 2 ministros y no la Corte. ¿O no? Perdón, 2 ministros. ¿Qué dijo el colegio de abogados cuando la candidatura de Sandra Quiñones? Que venía claramente de la mano del cartismo. Claramente. Sí. Nada. Sí. Y que muchos cuestionamos. Yo recuerdo que dije en una entrevista, son 3 candidatos, los 3 del riñón de una fiscalía que está cuestionada. Vamos a tener más de lo mismo. Y además, eso ni siquiera es, acá mi postura, yo no creo que eso hubiera sido motivo para no elegir a la fiscal general. Pues perfectamente puede elegirse igual, porque son cargos de naturaleza intrínsecamente política. Lo que está mal en la postura de algunos colegas, porque otros muchos colegas apoyan, es pretender argumentar que rompe el equilibrio de poderes o altera el equilibrio porque un senador está allí. Y los otros ministros, yo les cuento algo a esa gente. Dentro de la actual corte hay gente que fue miembro del directorio. Carmen Valero de Mónica fue electa ministra de Corte siendo miembro del directorio del PLRA. Miembro del directorio del PLRA y va a la Corte. Y ahí no se acordaron. Nadie dijo nada. No se acordaron, no sacaron ni un comunicado. Miembro del directorio del PLRA. Imagínate, más político que eso es imposible, ¿verdad? Miembro del directorio de un partido grande como el PLRA. Entonces yo creo que mañana se juega también una cuestión de autoridad del Senado. La Constitución dice que tiene que ser el Senado, el presidente y el Consejo. Si de mí dependiera, tendría que hacer alguna vez una reforma que sea el Senado y el presidente. Pero hoy nuestra Constitución manda eso. Otra pregunta que nos responde. ¿En el Consejo quién está? El Consejo es una corporativa que cuestiona, yo creo que ahora no se lo he cuestionado. Y es corporativo porque ahí está representado la Corte Suprema. Y el ministro de la Corte siempre ha votado un juez. Está representado el Poder Ejecutivo, directamente un representante. Y sin embargo, el voto de ellos no va a alterar el equilibrio. ¿Por qué? ¿Por qué el voto de Roberto González va a alterar y no el voto del doctor Torrequín? Ya, porque uno sí y otro no.
o del ministro de la Corte, que todos representan legítimamente, democráticamente, un estamento por el cual son electos. Entonces, todo eso olvidan. De ahí yo digo la inconsistencia de ese argumento. No resiste. Y porque no resiste, no se va a imponer. No resiste. No se va a imponer. El menor cuestionamiento. ¿Crees que no se va a imponer esa mentalidad? Y yo creo que mañana se define, ¿verdad? En política solo se sabe cuándo se vota. No, hasta el minuto antes no se puede saber. Así mismo. Y ojalá, yo creo que el Senado vote y se va a respetar y acatar lo que el Senado decide. Emilio, ¿qué opinas del sistema tradicional donde el fiscal general del Estado es un ministro del Poder Ejecutivo? Mira, vos planteas algo muy importante y más largo de contestar. Ocurre lo siguiente. El fiscal general un problemón con nuestro Código Procesal Civil. El fiscal general con la Constitución representa a la sociedad y tiene independencia. El Ejecutivo tiene influencia. Entonces, se dictan leyes contrarias, por ejemplo, a favor de carácter social, a favor de una política de gobierno. Cualquier afectado recurre y nadie defiende esa ley. No defiende el fiscal porque el fiscal no representa más al Estado, sino a la sociedad. Y yo creo que en muchos otros países el fiscal lo designa directamente al presidente, o el presidente con acuerdo del Senado. ¿Y cuál te parece un sistema más republicano? El Consejo. Ese fue un error nuestro en la Constitución, en mi opinión. Sí. Un error. Sí. Hablando de errores, siempre pertenecía a un grupo de abogados que cuestionó tu famosa ley Camacho, que modificaba el artículo 136. Sí. ¿Hoy seguís defendiendo esa ley? Lo que esa ley impide es que se extinga la adhesión, aunque igual se extingue. Esa ley tiene 18 años. Sí. Y ninguno criticó, tuvo la fortaleza para presentar un proyecto. 3 veces se suspendió esa ley. 5 veces. Cada año se le da un año más de vida. Sí. Hasta que hace 2 años se sacó la ley número 6, que bueno, que existe siempre. Yo recuerdo que esa ley se suspendió por 5 meses en el 2002. Recuerdo. Entre julio y octubre del 2002. Y el mismo Senado que había vuelto al sistema anterior de 3 años, 4 años y 1 año más, tuvo que derogar la ley porque había una extinción masiva de juicios. El mismo Senado. De tal manera que ya no era la ley Camacho, era la ley nueva, y se dieron cuenta que se le caía todo el sistema y volvió a dar vida a la ley Camacho. Pero considerás, más allá de eso que entiendo, considerás que... 2012, octubre de 2012. ¿Considerás que se suspendan los plazos, digamos, de extinción del procedimiento mientras hay recursos en trámite? ¿Ayuda a que no prescriban las causas o por el contrario, les quita a los jueces la preocupación de resolver? No, al contrario, eso impide que se extinga. Tenés que leer los votos de la sala penal que hace un cálculo y la sala penal ya interpretó cuándo se suspende, cuándo no. En el caso de Camilo, ahora en el último caso de Casas, intendente de Itapú, hace un cálculo exactamente. La Corte incluso considera, por ejemplo, que hay cierta excepción ante la Corte que no suspenden los plazos, porque la ley dice las excepciones, incidentes y apelaciones. Sí. Recurso, algo así dice la ley. Sí. Entonces, también hay un margen de apreciación muy importante para el juez. Pero me voy a los hechos. En el 2012 se deroga esa ley y en la Fiscalía General del Estado saca un instructivo general para todos los fiscales donde le dice: cuando te planteen la extinción con esta ley, plantear la excepción de inconstitucionalidad. Porque ahí sí se violenta el plazo razonable. Ahí sí se violenta la capacidad de defensa. Porque cuando hay un delito, es cierto que el procesado tiene que protegerse, pero también el que murió tiene que ser reivindicado. El padre del niño asesinado requiere que se le diga culpable, inocente, no que se le diga o para apelar juicio. Claro, pero no le quitó la presión a los jueces, a los camaristas de resolver en plazo. Ahí hay otro problema. El problema es que y eso por ley, ¿verdad? Todas las presentaciones ante la Corte no tienen plazo. Los fiscales urgen y en la Corte... Bueno, pero en Cámara, por ejemplo. Y en la Cámara tampoco. Sí, tiene plazo. La Cámara se toma su tiempo también. O fija para el juicio tal fecha. No son perentorios los plazos, en la mayoría de los casos. Es un problema de fondo del sistema procesal primal. Te digo algo que con toda autoridad de conocimiento te digo. Un destacado jurista radicado dijo: desconoce el derecho humano. Y yo le dije y le escribí: Pacto San José de Costa Rica, ¿qué dice?
Pacto Europeo de Derechos Humanos dice todo lo contrario. Dicen el plazo razonable, pero dicen, y los votos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y con voto de un brasileño, un famoso jurista, dicen claramente, Guillermo, no se puede comparar la estafa. Si yo le estafo no almaceneo la quina, tengo que terminar en 6 meses. Pero si yo le estafo a 190.000 ahorristas, quiebro 7 bancos, como pasó en Paraguay, y intervienen 600 abogados, mi juicio Ramata ahora 1 o 8 años, el subido 100, duran 12, 13, 14 años hasta ahora, como los juicios argentinos en el Brasil. Los plazos razonables, dice exactamente el Código Procesal Penal, nuestro código, y dice el Pacto de la Justicia de Costa Rica y la Corte Europea, para establecer plazos razonables debe estarse a 1, la complejidad de la causa; 2, la conducta de las partes; 3, la conducta del agente del Estado. Es decir, la conducta de las partes que no estén incidentando, apelando para llegar a los 3 años. La complejidad de la causa, no puede comparar el robo de la esquina, la estafa de un almacenado, uno le pagaste 6 meses, con una estafa bancaria de 100 millones de dólares. Y más, como hubo en Paraguay. No se puede comparar eso. Ese es el error de este señor, y yo le hablé con fallos de la Corte Europea. ¿Qué hace la Corte Europea y la Corte Interamericana? Dice, establezcan plazos conforme la complejidad de la causa. Que yo creo a lo que se va a llegar, ¿verdad? Un homicidio o digamos, una estafa de un banco donde hay 250.000 clientes afectados, como hubo en Paraguay. Por eso digo que puede ocurrir. No se puede comparar con la estafa a un súper de la esquina donde le estafaste 50 millones o 10 millones porque no le pagaste la libreta. No puede poner el mismo. ¿Cuál sería el plazo razonable para una causa como la que me estás describiendo? El plazo razonable tiene que atender a los 3 criterios que dice la Corte. Y bueno, pero ¿cuál sería el número? Y el Código Procesal Penal, complejidad de las causas. Claro, pero al final hay que poner un número, Emilio. ¿Cuál sería? Y hay que poner un número, y esa es la parte completa. Hay que poner un número. Hoy tiene un número 4 años a 1, que para muchos es exagerado, para otros es poco. Claro, yo pero creo que tiene que hacerse. Pero al suspenderse los plazos de la apelación, no, ese número se puede elevar hasta la prescripción. Y, por ejemplo, ¿qué es lo que está pasando? La prescripción, hay un error en mi proyecto, porque eso se hizo en medio. Mi proyecto se presentó cuando prescribieron, cuando tenían todas las tapas del 96. Todas las tapas, Banco Unión, Banco General, todas esas tapas, todos quedaron libres por la extinción. Claro, como ya terminan 3 años de juicio, y todos, ante ese escándalo presentamos esa modificación. Entonces, hay que, en algunos países la Corte establece plazos. La Corte le dice, esta causa falla. Pero yo creo que se puede hacer en la ley un distingo por el monto y la magnitud del daño causado. Así como se hace una diferencia que no es feliz, pero que habla el Código Penal, entre crimen y delito, ¿verdad? Diferencia. Entonces, por ahí tendría que ir la solución. Pero hoy hay una solución, que es la prescripción. La prescripción no la afecta para nada el tema de la extinción. No, claro, eso está claro. Eso está claro. El doble de la prescripción. Sí. Y prescribe siempre. Eso está claro. Ese dice el Código Procesal Penal. Emilio, ¿te vas a candidatar a ministro del Tribunal Superior de Justicia Electoral? No creo, no creo. ¿Por qué? Mucho más lo que pasa con Víctor, y porque hay ciertas corporaciones con un poder brutal en el Paraguay. Bueno, pero hay que enfrentarlas. Y no sé, hay que ver. Llegado el momento evaluaremos, pero hoy te digo que no, en estas condiciones. Ah, pues, qué pena. Fíjate lo que le hacen a Víctor Ríos. En realidad, sí. Víctor Ríos lo percibe por su visión, tiene una visión diferente del derecho. Es garantista, claro. Es muy garantista, eso indudablemente. Sí, es la formación moderna del derecho penal del garantismo. Yo como jurista tengo un muy buen concepto de él. Y si no, es un hombre muy preparado. Te voy a contar una anécdota de la Universidad Nacional de Pilar que tanta gente critica. Yo enseñé en la escuela judicial. Sí. Y una vez enseñé ahí hace 10 años y vi que los alumnos sabían mucho de los nuevos principios del derecho. Por ejemplo, el delito de lesa humanidad en la Argentina, de los delitos de violencia sexual. Y investigué cómo vamos a ver acá. Eso sí, me dio una solución de discutida. Y ocurre que la UNP le llevó a Eugenio Raúl Zaffaroni. Sí. A Pessoa también. A Zaffaroni le llevó. Sí, a Pessoa. Y Pessoa, claro. Y Zaffaroni se fue por preguntarle a Víctor Rivas, por 1 o 10 se quedó 4 o 5 días.
dando más clases, hablando, y dejó simiente Zaffaroni. Y Zaffaroni hoy es miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y hace 5 años terminó su mandato en la Corte Suprema de Justicia Argentina. Y es un garantista, es un number one. Para mí incluso a veces, sí, vamos a usar la palabra, un garantismo exacerbado a veces. Pero es una autoridad jurídica mundial, Zaffaroni. Y bueno, esa es la escuela que se instaló en la Universidad de Pilar. Pessoa enseñó mucho ahí. Sí, yo recuerdo que Pessoa cruzaba en balsa y Víctor Ríos cruzaba a buscarle. Y recuerdo también haber leído artículos en la ley argentina y paraguaya en coautoría entre Pessoa y Víctor Ríos. Y ya que contaba una anécdota, yo lo conocí a Víctor Ríos antes que sea conocido como político, litigando en Pilar. Fui por un caso y me dio mucho Ferreiro en Pilar. Claro, nosotros somos pilares, somos dueños de... Tu bisabuela, salgo del tema, sí, para orgullo tuyo. Sí, señor. Eleodora. El Club Social de Pilar, lo que sería el centenario de Asunción. Sí. Fundaron 6 mujeres. Sí, señor. Eleodora. Entre ellos una tal Ferreiro. Sí, Eleodora Galeano, viuda de Ferreiro. Sí, señor. Mi bisabuela. Una de Ferreiro. Sí, tiene una calle, tiene un mural en su honor en la municipalidad. Con otra gran docente docente Will Carísimo de Ábalos. Sí. La madre de Ábalos Carísimo que fue secuestrada y torturada en los 60 en la guerrilla. 5 o 6 mujeres pilarenses. Entre ellas estaba Ferreiro. Ella es Galeano y viuda de Ferreiro, así es. Era la abuela de mi padre y mi bisabuela. Que yo la conocí, murió en el año 96 con 96 años. Era una... ella fundó el Club Social de Pilar. Fundó la escuela de artes y oficios para señoritas en Pilar, para que tengan trabajo. Sí, que eran todas una... Bueno, yo lo conocí a Víctor Ríos litigando en Pilar, ¿verdad? Él litigaba, porque mucha gente... Yo lo conocí en Pilar también, antes que sea diputado, cuando era profesor. Claro, o sea, ahora que va a ser ministro de Corte, todos estamos sacando nuestra mitad. Y yo quería ser tu amigo que iba a ser... Yo le conocí antes que vos a Víctor Ríos. No. Impugno. Yo quería sacar también mi credencial de amigo tuyo que iba a ser ministro del Tribunal Superior de Justicia Electoral y ahora me sí que no. Así que te voy a negar nomás, Emilio. Vámonos seguro. Víctor Ríos es nuestro amigo. Bueno. ¿Sí? Eso lo seguro. Te voy a negar nomás entonces. Bueno, última pregunta. Tema del día. ¿Vos estás a favor o en contra del chaleco de la reina Leticia? Entendí ahora. Sí. Ella puso un chaleco que se hizo en Paraguay. Sí. Y además que es de la Agencia de Cooperación Española, que ayuda mucho. Cooperación del Estado español, así que evidentemente... O sea, fue un mensaje político también. Un gesto simbólico. Claro. Así que estamos a favor del chaleco entonces. Y positivo en mi opinión, exactamente. Buenísimo. Emilio Camacho, siempre un placer hablar contigo. Gracias por tu tiempo. Gracias a vos. Hasta luego. Lo escuchaste aquí en PDS.